La promesa cumplida. La lección de Augusto en el concesionario conoce la historia de Augusto, un granjero que entró a un concesionario de autos con su ropa sencilla y actitud tranquila. Fue humillado por los vendedores, pero se fue dejando a todos con la cabeza baja. Esta historia muestra lo que sucede cuando juzgamos a alguien por su apariencia y olvidamos que la verdadera riqueza no está en sus bolsillos, sino en sus corazones. Quédate hasta el final, porque la lección que Augusto dio sin levantar la voz te hará ver a las personas de una manera diferente. La mañana estaba clara, y el cristal reluciente del concesionario contrastaba con el calor del exterior. Dentro, los vendedores, alineados en camisas blancas impecables, observaban a cada cliente como un pez a punto de morder el anzuelo. Entonces, Augusto entró. El sonido de sus botas pesadas sobre el suelo encerado hizo que algunas cabezas se volvieran. Era un hombre alto y delgado, con la piel marcada por el sol y las manos callosas. Vestía jeans descoloridos, una camisa arrugada y un sombrero de paja torcido. El olor a hierba seca entró con él. «Buenos días, señores», dijo Augusto, quitándose el sombrero con educación. «He venido a ver unas camionetas». Roberto, el vendedor más experimentado y arrogante de la tienda, apenas disimuló una sonrisa. «Ah, claro. ¿Quién es usted, Augusto? ¿Ya vio los modelos por internet o solo vino a echar un vistazo?» «Quiero ver 7 iguales, una camioneta de carga robusta. Si las tienen en negro, mejor», respondió Augusto con calma. Roberto arqueó las cejas. «¿7?» Augusto asintió. «7. Si me gustan, las pago al contado». Las palabras cayeron como una bomba silenciosa. Roberto soltó una risita y miró a sus colegas en la esquina. Uno de ellos susurró algo y rió. Otro soltó: «¿Va a montar un ejército?» Augusto fingió no escuchar. Abrió su carpeta y sacó una hoja de papel con notas escritas a mano, examinando el salón de exhibición con calma. Fue entonces cuando Gustavo, uno de los vendedores más jóvenes, se le acercó. «Señor Augusto, ¿le apetece un café? Puedo mostrarle los modelos disponibles con motores más potentes y caja de cambio reducida, para uso todoterreno». «Solo trato con gente que me trata con respeto», respondió el granjero, mirando directamente a los ojos del joven. Gustavo sonrió levemente, con incomodidad, y lo invitó a sentarse. Mientras los otros reían en voz baja en el fondo, Augusto se sentó con dignidad, sacó unas gafas sencillas y comenzó, en voz baja y pausada, a explicar lo que quería. No estaba allí para impresionar, estaba allí para cumplir una promesa. Aunque nadie lo supiera todavía, aquello no era solo una compra. Era un capítulo de una historia que había esperado 30 años para escribir. Mientras Gustavo mostraba los modelos con calma, las miradas atravesaban el salón como flechas. Roberto, el vendedor más antiguo, fingía organizar papeles, pero susurraba lo suficientemente alto como para ser escuchado. «Querrá 7, ¿eh? Dentro de poco pedirá también un helicóptero». La risa ahogada de los otros dos vendedores en el fondo no pasó desapercibida. Gustavo lanzó una mirada discreta en su dirección, tratando de mantener la compostura. Estaba acostumbrado a ese tipo de ambiente, pero esa mañana algo le molestaba más de lo normal. Augusto, por su parte, parecía ajeno. Miraba los folletos, hacía preguntas técnicas con la precisión de quien conoce más de caminos de tierra que muchos allí de asfalto. Quería saber sobre el torque, la capacidad de carga, la suspensión reforzada. «¿Usted pretende usarla para transporte pesado?», preguntó Gustavo, curioso. «No, es un regalo», respondió Augusto, sin quitar los ojos de la ficha técnica. Gustavo levantó las cejas, sorprendido. «¿Un regalo?». En ese momento, Roberto se acercó a la mesa con una expresión falsamente simpática. Apoyó los brazos y dijo: «Señor Augusto, aquí trabajamos con pedidos reales. ¿Está bien? 7 camionetas al contado es algo serio». «¿Trajo alguna prueba de ingresos? ¿Un extracto bancario?». Gustavo intentó interrumpir. «Roberto, estoy con él. Todo está bien». «Joven, solo quiero asegurarme de que no perdamos el tiempo con fantasías», respondió Roberto, sin siquiera mirar a Gustavo. Augusto lo miró con calma, sacó la billetera de su bolsillo trasero y colocó sobre la mesa un papel con el membrete del banco y el saldo. Gustavo miró discretamente los números. Hablaban alto y claro, y no había fantasía alguna allí. Roberto carraspeó. Los otros vendedores se quedaron en silencio por unos segundos. «Mire, en ese caso», dijo, intentando sonreír. «Ya es tarde», interrumpió Augusto con voz firme. «Seguiré con este joven de aquí.
Solo me trató como a una persona desde que entré. Gustavo se quedó sin palabras. Roberto, con la boca entreabierta, simplemente asintió y se alejó lentamente. El ambiente en el concesionario se volvió extraño. El silencio decía más que cualquier argumento de venta. Las risas desaparecieron. Augusto continuó respondiendo las preguntas con paciencia. Gustavo, aún impactado, preguntó con delicadeza: «Señor Augusto, disculpe la pregunta, pero ¿para quién son estos coches?». Augusto se detuvo un instante, miró hacia la ventana donde el reflejo de la luz golpeaba la carrocería de una de las camionetas y respiró hondo. «Para quienes nunca me defraudaron». Luego, sonrió, una sonrisa corta y cargada de significado. Gustavo no entendió del todo lo que aquello quería decir, pero supo en ese instante que había algo mucho más grande detrás de ese pedido. Con los modelos y colores definidos, Gustavo ya había elaborado una propuesta formal. Augusto pidió que los 7 vehículos fueran idénticos. Mismo color, misma configuración, todo negro con tracción 4x4 y motor diésel. Sin lujos, pero resistentes como la gente que vive en el barro. Al otro lado del salón, Roberto observaba con cara de pocos amigos. Los otros vendedores evitaban el contacto visual. El gerente, percibiendo la incomodidad en el ambiente, se acercó a Gustavo con un tono contenido. «¿Está todo en orden aquí?». «Sí, él quiere cerrar los 7 hoy». El gerente miró a Augusto, quien respondía a un correo electrónico en su viejo celular con movimientos lentos y dedos gruesos. «Señor, claro que queremos atender su pedido, pero antes que nada, necesito verificar la parte financiera. Transferencia, factura, registro, ¿tiene usted una cuenta empresarial?». Augusto no se irritó. Simplemente sacó del bolsillo interior de su camisa una tarjeta de contacto y una carta de recomendación firmada por un banco local. Gustavo la tomó, la leyó y se la entregó al gerente con una mirada que decía: «Ahora será mejor que no arruines esto también». El gerente se quedó en silencio, analizando los documentos. La carta hablaba por sí sola. Augusto era uno de los mayores proveedores de maíz y leche de la región, con tierras en 4 municipios, discreto pero respetado. La tensión cambió de tono. El gerente intentó una sonrisa. «Claro, disculpe, señor, solo estamos siguiendo el protocolo». «No tiene que disculparse, joven, ya estoy acostumbrado». Gustavo sintió el impacto de esas palabras. No venían con rencor, sino con la calma de quien había sido juzgado demasiadas veces por fuera y nunca por dentro. Minutos después, el gerente confirmó que la transferencia del adelanto había sido aprobada. Augusto no dudó. «Mañana temprano cierro el resto. Quiero entregarlas el fin de semana». Gustavo preguntó, sorprendido: «¿Las entregará personalmente?». «Sí, una por una. Quiero ver sus caras cuando llegue». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Gustavo por segunda vez. Augusto miró a los ojos del joven, como si evaluara si merecía escuchar. «Si realmente quieres saber, preséntate el sábado en la carretera del Quilombo. Te llevo conmigo». Gustavo dudó un instante, pero algo dentro de él, quizás la curiosidad, quizás el respeto, dijo que sí. Y en ese momento, todavía no tenía idea de lo que estaba por venir, pero sabía que quería verlo con sus propios ojos. El sábado llegó con cielo despejado y camino de tierra. Gustavo no sabía qué esperar. Siguió las instrucciones de Augusto y condujo por la carretera del Quilombo, donde el asfalto se convertía en polvo y la señal del celular desaparecía. Cuando encontró el portón de madera con una herradura clavada en el centro, supo que estaba en el lugar correcto. Del otro lado, vio a Augusto con un sombrero nuevo, apoyado en el primero de los 7 vehículos alineados, todos relucientes e idénticos, negros, potentes, alineados como soldados listos para una misión silenciosa. «Pensé que no venías, muchacho», dijo Augusto, sonriendo. Gustavo bajó del auto, le estrechó la mano y se quedó mirando las camionetas. «Así que todo esto es real. Y lo mejor aún está por venir». Augusto le pidió que lo acompañara en el primer trayecto. Gustavo se sentó en el asiento del pasajero mientras el motor ronroneaba suavemente. El viejo comenzó a hablar, no como quien cuenta cualquier historia, sino como quien abre un pedazo de su propia alma. Cuando tenía 20 y tantos, trabajaba en un asentamiento con otros 6. Todo era pequeño, poca tierra, mucha hambre. Solo teníamos una camioneta, una vieja que se caía a pedazos, pero era lo que teníamos. Apretó el volante con ambas manos, como si todavía estuviera en esa época. La compartíamos para todo,
Llevar leche a la ciudad, buscar ración, correr con niños enfermos al puesto. A veces se averiaba a mitad de camino y cada uno iba a pie empujando, riendo. Nadie se quejaba porque éramos hermanos de camino, hermanos de barro. Gustavo escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Uno por uno, fueron envejeciendo. Algunos lo perdieron todo, uno tuvo un derrame cerebral, otro vendió la tierra. Uno todavía trabaja, pero solo con caballo ahora. ¿Y usted, señor? Yo seguí adelante, produje más, ahorré, pero nunca olvidé lo que ellos hicieron por mí, por mi familia. Por eso, hoy, cada uno va a recibir una de estas, sin previo aviso, solo gratitud. Se detuvieron frente a la primera casa, una choza sencilla con un porche de tablas torcidas. Un hombre anciano salió con la camisa abierta y el rostro marcado por el tiempo. Se detuvo en el portón y quedó inmóvil. «Augusto, ¿me recuerdas? He venido a entregarte tu camioneta». «¿Mi qué?» «Una camioneta nueva. Está ahí, a tu nombre, pagada». El viejo se llevó las manos a la cara, tambaleándose. Una señora salió de la casa llorando. «Esto es una broma, ¿verdad?» «Deuda antigua. Solo estoy pagando con amor». Gustavo observaba todo con los ojos llorosos, y aquello se repitió 6 veces. Cada casa una historia, cada entrega un abrazo, cada llave un símbolo de algo que ningún dinero podría comprar. En la última entrega, Augusto se detuvo frente a la 7ª camioneta y dijo: «Esta es para mí, no por vanidad, sino para recordar, cada vez que la conduzca, que vale la pena andar con gente que no te abandona al borde del camino». El lunes, el salón de exhibición del concesionario parecía el mismo. Autos limpios, vendedores impecables, café servido en vasos de plástico. Pero había un rumor en el aire. Un vídeo sencillo, hecho por Gustavo, con fragmentos de la entrega de las camionetas, había comenzado a circular. En pocas horas, ese contenido cruzó la ciudad. Algunos reconocieron los rostros de los hombres que recibían las camionetas con lágrimas en los ojos. En la tienda, los vendedores que se habían burlado de Augusto intentaban fingir normalidad. Roberto, en particular, evitaba cualquier tema relacionado con el episodio. Pero era imposible escapar. El gerente entró en la sala de ventas y anunció: «La dirección vio el vídeo. Han llamado al señor Augusto para un homenaje. Será esta tarde, aquí». «¿Aquí?», preguntó Roberto, pálido. «Aquí. ¿Y adivina quién lo recibirá?». Roberto no respondió. Gustavo se levantó. «Yo lo recibo. Es lo mínimo que puedo hacer». Cuando Augusto entró por la puerta a las 3 de la tarde, nada en él había cambiado. La camisa sencilla, el paso tranquilo, el sombrero bien puesto. Pero el ambiente a su alrededor era diferente. Silencioso, respetuoso, con miradas bajas. Caminó con la misma serenidad hasta el centro del concesionario. Los empleados formaron un círculo. El gerente comenzó su discurso, pero Augusto levantó una mano. «No hace falta todo esto. Solo vine a agradecerle a este joven de aquí». Señaló a Gustavo. Él fue el único que me miró a los ojos sin juzgarme por mis zapatos. Gustavo se emocionó visiblemente. Sus colegas comenzaron a aplaudir, algunos con la vergüenza grabada en el rostro. Augusto miró a su alrededor y completó: «Sé que mucha gente aquí se rió, se burló, pero no voy a dar un sermón. Solo quiero que recuerden una cosa: no todo hombre con sombrero viejo es tonto, y no todo auto nuevo llega más lejos que quien tiene gratitud en el pecho». Silencio. Ningún argumento, ninguna respuesta. Roberto, enrojecido, intentó acercarse, pero Augusto ya se estaba dando la vuelta para irse. Antes de cruzar la puerta, miró una última vez a Gustavo. «Si algún día quieres salir de la ciudad y andar por caminos de tierra, búscame. La gente que trata bien a los demás siempre tiene un viaje garantizado conmigo». Y entonces se fue, dejando atrás el sonido de aplausos tímidos y la lección más silenciosa que aquel concesionario había recibido. Desde ese día, el nombre de Augusto comenzó a circular no solo entre los vendedores de la ciudad, sino también entre granjeros, mecánicos, comerciantes y gente que ni siquiera lo conocía personalmente. No era famoso, ni político, ni aparecía en vallas publicitarias, pero su historia viajaba más rápido que cualquier camioneta a 0 kilómetros. En el concesionario, las ventas continuaron, pero algo había cambiado. El café parecía más amargo, las risas más contenidas, los ojos más atentos. Era como si el silencio de Augusto hubiera enseñado más que cualquier curso de ventas. Gustavo fue ascendido meses después,
Pero sabía que su mayor ganancia no estaba en su nuevo puesto ni en el bono. Estaba en aquel sábado, en la carretera del Quilombo, cuando vio con sus propios ojos lo que significa la gratitud en su forma más pura. Una tarde, regresó a la finca de Augusto. Quería agradecerle personalmente. Llegó de sorpresa, pero fue recibido como un viejo conocido. «Y bien, muchacho, qué bueno. ¿Viniste a tomar un café o a andar por el polvo?», bromeó Augusto con la misma sonrisa tranquila. «Vine a decirle que su historia cambió mi vida, señor Augusto». «¿Mi historia? ¿Qué es eso, muchacho?». «Solo cumplí lo que prometí. El camino no termina cuando llegamos. Continúa las personas que caminaron con nosotros». Los dos se sentaron bajo un árbol. El sol caía lentamente, tiñendo el campo de naranja. Las camionetas negras estaban todas allí, alineadas frente a la casa principal, como si guardaran en silencio las historias que habían llevado. Gustavo las miró y dijo: «Todo el mundo recuerda a los que compran, pero usted hizo que el mundo recordara a los que ayudaron a construir». Augusto bajó la mirada, pensativo. «El mundo olvida fácilmente, hijo mío, pero cuando construimos con el corazón, ni el tiempo puede borrarlo». Y ese día, Gustavo entendió. Existen flotas que valen mucho, pero ninguna vale más que una promesa cumplida. Esto no fue una simple compra. Fue un homenaje silencioso, un gesto de alguien que nunca olvidó a quien lo ayudó a empujar la camioneta cuando el mundo se atascó.